Hermanos, qué gusto poder reunirnos en un horario diferente al habitual, qué gusto poder vernos ya cara a cara, sí, está bien, qué bueno. Y qué bueno que podemos darnos este tiempito para prepararnos para lo que el Señor nos ha encomendado. Sí, quisiera por favor que nos pongamos de pies, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo y que podamos aprovecharlo, ¿sí? Señor, te queremos dar gracias por esta mañana, gracias Señor por el tiempo que nos das de poder reunirnos, gracias Señor por la oportunidad de aprender, de capacitarnos y queremos Señor pedirte que nos bendigas, que todo lo que hagamos en esta mañana Señor lo podamos siempre hacer pensando en que es para honrarte, para glorificarte Señor, gracias por las oportunidades y queremos encomendar este tiempo en tus manos Dios, rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento por favor, solo quiero dar ya, bueno, muchos ya los han visto, bueno, ya los vieron todos, unos ya los saludaron y ahora voy a llamarlos para que se presenten ellos solitos. Voy a empezar por Nelson, por favor, y aquí sí, el micrófono es de ustedes. Gracias. Buenos días con todos, qué gusto poder estar hoy aquí. El trabajo de la Biblia dice, es un trabajo muy apasionante porque aparte de crear contenido para radio o para contenidos de web, podemos tener estas oportunidades de relacionarnos con las iglesias. Y como ya habrán visto, está acá Pablo conmigo, cambia un poco la dinámica, ¿no? Uno ve en la pantalla, lo ve así de una forma y ya en vivo se da cuenta que si estuviese de pie delante de la pantalla, deberíamos delante de la parte de arriba. No, pero es lindo poder compartir. Pablo después le va a contar un poquito acerca de su trayectoria y su ministerio. Yo les quiero contar algo acerca de lo que hago. En la Biblia dice, soy una de las personas que está trabajando en el área administrativa y en el área de creación de contenido y enseñanza bíblica. Y el tema de evangelismo, estoy más enfocado al tema del trabajo con niños y el trabajo con adolescentes en tema de evangelismo. Así que vamos a trabajar mucho en la parte muy lúdica, muy visual de cómo poder utilizar estrategias para compartir el evangelio, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de trabajar con consejería o en la parte de apoyo emocional a personas que están pasando por crisis y diferentes tipos de traumas que a veces ocurren en familias o en personas. Y justamente ayudamos a poder traer un poco de alivio, un poco de sanidad, por así decirlo, en el tema de encontrar una solución sobre todas las cosas basadas en la fe y en la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos de poder compartir esta mañana con ustedes. Vamos a ver algunos temas de evangelismo. Yo ya voy a entrar en materia, ¿sí? Vamos a entrar en tema porque parte de las misiones, parte del enfoque ministerial o el enfoque de alcanzar a otras personas va a tener que ver, obviamente, con el evangelismo. Nosotros creemos de que el evangelismo se pueden utilizar diferentes estrategias. Podemos hacer evangelismo explosivo, podemos hacer evangelismo uno a uno, en un parque, en un lugar como este, en una iglesia, pero una de las maneras más efectivas es a través de una relación con las otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas manifiestan, y digo manifiestan porque a veces no es totalmente real, manifiestan aceptar a Cristo porque están pensando de que Cristo es la solución a su problema. Y sí, Cristo puede solucionar sus problemas, pero Cristo no es la pasta de diente que te quita la mancha del diente. No es la rueda de auxilio que te soluciona el problema cuando se te pincha la llanta del carro. Es mucho más que eso. Pero a veces reducimos el evangelio, aunque no importa si no entiendes ahora, acepta a Jesús y Él te va a aclarar todas las cosas en un momento y te va a sanar y te va a salvar y va a arreglar tu matrimonio y va a arreglar a tus hijos y te va a traer dinero. Ve, eso a veces distrae o confunde a la gente y la razón por la que acepta a Cristo no es porque se siente culpable de su pecado, sino porque piensa que aceptando a Jesús va a mejorar su situación de vida. Y sí, Jesús puede transformar su vida, puede transformar su familia, pero no es la razón por la que tengo que aceptar a Jesús como Salvador,
¿Sí? Vamos a explicar un poquito eso, vamos a entrar en más detalles. A mí me pasó que cuando yo vine de Argentina hace unos años atrás, ya hace 25 años, estábamos haciendo evangelismo en una escuela en Guayaquil. Y yo tenía un grupo de adolescentes, más o menos unos 60 chicos, y yo hice todo el plan de evangelismo, hice todo, ya le voy a mostrar una de las técnicas que usé en ese momento, y yo le dije, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y levantaron la mano un montón de chicos, hicimos una oración, y yo os pregunto, ¿quién aceptó a Jesús? Y de ese grupo, la mayoría aceptó a Jesús. Entonces, como para amenizar y que uno cuente su testimonio, le pregunto a un chico, ¿por qué aceptaste a Jesús? Y él me dice, ay, porque yo le pedí perdón de mis pecados. Ah, qué bueno, vamos bien, hice bien mi trabajo de evangelismo. Y le digo, ¿y si te mueres, a dónde vas a ir? Al cielo. ¿Y por qué? Porque acepté a Jesús. Bien, vamos bien, vamos bien. Y después le digo, ¿y qué le pediste a Jesús? Que entre en mi corazón y me ayude a pasar el examen, porque tengo un examen y si llego a mi casa así, mi mamá me va a dar una paliza. ¿Aceptó a Cristo? Sí, lo dijo, hizo la oración, levantó la mano, pidió perdón. ¿Pero entendió el concepto del evangelismo? No sé. No puedo leer la mente de una persona. Yo no puedo saber si usted es salvo o no. Yo sí sé que soy salvo, porque yo sé la experiencia que he tenido con Dios en aceptar a Cristo y entender que Él perdonó mis pecados. Pero yo no puedo saber si los que estamos aquí, todos hemos pasado por ese proceso de entender, de aceptar y de recibir el perdón de Dios. Y ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, saber comunicar el Evangelio de una manera clara. Yo recuerdo que tenía un profesor de evangelismo explosivo y él paraba a cualquier persona en la calle, iba una persona en la bicicleta y se ponía enfrente, alto, 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 te tengo que decir algo. Y en 3 minutos le evangelizaba y aceptaba a Cristo a esa persona. Yo no dudo de la obra de Cristo, no dudo de la obra del Espíritu Santo convenciendo de justicia, juicio y pecado, pero no sé si la persona aceptó a Cristo porque entendió, si aceptó a Cristo porque tenía miedo a que se va a ir al infierno, si aceptó a Cristo porque decía, me lo voy a sacar a este loco de encima, no sé. Y en la manera que tú puedes tener mayor seguridad es entablar una relación con la persona y caminar con esta persona. Por eso cuando hablamos de la gran comisión, de ir y hacer discípulos, y mientras vayas, enseñarle todas las cosas que deben guardar y que acepten a Cristo en ese proceso. Ese es un proceso más lento, pero a veces te da mayor seguridad en la transformación o en la decisión que tomó la persona. Así que yo creo que todos los que están aquí conocen el plan de salvación. Vamos a hablar de estas 4 leyes espirituales que son bien básicas, que quizás usted lo sabe. Pero me gustaría simplemente recordarles, porque yo no les voy a enseñar nada nuevo. Vamos a hablar sobre estrategias de cómo podemos hablar con las personas o qué debemos compartirles. Pero estas 4 leyes espirituales son básicas o son pasos importantes que nosotros debemos recorrer para que una persona entienda o comprenda el plan de salvación. En primer lugar, lo que yo tengo que tener en claro es la condición del hombre o del ser humano. La condición. ¿Cuál es la condición de un mero mortal, de un hombre natural delante de Dios? ¿Cuál es la condición? Es una pregunta. Aquí vamos a empezar a interactuar. Es un hombre pecador, ya. Ahora, es pecador. La pregunta es, ¿por qué es pecador? Por naturaleza, nació con pecado, ok. El hombre peca porque es pecador y no es pecador porque peca. Parece un trabalenguas, pero esto te habla de la condición. El hombre peca porque su naturaleza es pecadora. No es que se transforma en pecador porque comenzó a pecar.
algunas creencias, como en algunos grupos religiosos, es de que el hombre nace inocente, totalmente magro, sin ningún tipo de pecado ni conciencia de pecado, y con un pecado venial heredado de los padres. Así que lo bautizamos, lo pasamos por agua, le chisgoteamos un poquito de agua y le hemos lavado del pecado venial. Entonces este niño, esta persona es totalmente inocente y pura. Pero a medida que va pasando el tiempo comienza a pecar y a pecar y a pecar y se transforma en un pecador, por lo tanto merece ir al infierno. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar algunas fallas, algunos huecos, algunas zonas grises. No vamos a discutir ahora sobre eso, pero es uno de los temas que a veces no sabemos cómo explicar en el tema del pecado. Pero la Biblia te enseña de que el hombre es pecador por naturaleza. Desde Adán y Eva nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y lo voy a explicar y espero no confundir más de lo que voy a explicar. Pero vamos a explicarlo de esta manera, con un gráfico. Este es Dios. Dice la Biblia que Dios creó al hombre conforme a ¿cómo? A su imagen y semejanza. ¿Ya? Entonces Dios hizo una proyección de lo infinito a lo finito y creó al hombre. Es como cuando usted agarra una lupa y lo pone en el sol. El sol es infinito, es enorme, pero a través de la lupa proyecta una luz que es exactamente igual al sol. Y usted puede quemar a las hormigas, las hojas y ese tipo de cosas, ¿no? Porque está proyectando la imagen del sol a un punto finito. Ya, vamos a Génesis capítulo 5. Génesis, alguien que tenga por favor y me ayuda leyendo Génesis capítulo 5 del 1 al 3. Perdón, le voy a dar el micrófono para que todos puedan leer. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Muchas gracias. Aquí tenemos este ejemplo, ¿sí? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero después dice que Adán tuvo un hijo, conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán, no de Dios. Así que cuando a mí me dicen que yo soy imagen de Dios, sí, en algunas cosas, pero no soy imagen de Dios. ¿Qué pasó en el capítulo 3 de Génesis? La desobediencia de Adán y Eva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el capítulo 3 de Génesis, el hombre dejó de ser igual a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Esta naturaleza que tenía al momento de ser creado como imagen de Dios, ahora está afectada por el pecado. El pecado corrompió la imagen de Dios. Ahora en Génesis capítulo 5, Adán tiene un hijo. ¿Conforme a qué? A su imagen y su semejanza. Y a partir de acá, todos nosotros, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra naturaleza está caída, estamos separados de la gloria de Dios por el pecado. Cuando nosotros leemos Romanos y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta palabra destituidos no quiere decir separados, sino que está hablando de algo que está sucio como un espejo, que está lleno de grasa o de hollín, de humo, y que no tiene la posibilidad de reflejar la gloria de Dios. Esta palabra destituido aquí significa que está empañado y no tiene la posibilidad de reflejar la gloria de Dios.
Entonces el hombre sucio por el pecado no puede mostrar el carácter de Dios, no puede mostrar la imagen de Dios, no puede darle gloria a Dios. Por lo tanto, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. El hombre merece ser condenado. ¿Por qué? Porque es anatema. Está destinado a la destrucción por el pecado. Por eso cuando leemos en Romanos capítulo 5, dice que por el pecado de un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero así como por el pecado de un hombre pasó la muerte, por la justicia de uno, de Cristo, somos todos perdonados, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Entonces, ahora voy a dar aquí un plus. El hombre de hoy en día, cuando piensa en Dios, hace lo mismo, pero a la inversa. Proyecta de sí mismo al infinito y crea un Dios de acuerdo a su imagen y semejanza. Por eso es que tenemos tantos dioses. El Dios de la venganza, el Dios de la lujuria, el Dios de la ira, el Dios de la muerte y toda la mitología griega, romana, todos esos dioses que hoy hay en el mundo. Todos ellos reflejan el carácter del hombre. Todos ellos reflejan nuestras necesidades y nuestros apetitos, nuestros placeres. Pero ningún hombre en su manera de pensar puede reflejar el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza está caída. Su naturaleza es pecaminosa. Su naturaleza es la que le lleva a hacer algo. Mi hermana en Argentina tiene unos loritos. Tiene estos loritos verdes. Allá no es prohibido tener animales salvajes o silvestres en la casa. Y ella tiene 3 de estos loritos y estos loritos aprendieron a hablar. Que realmente el loro no aprende a hablar. Perdón si mato la inocencia de algunos de ustedes, pero el loro no aprende a hablar. El loro imita el sonido que hacen las otras cosas. Por eso hay loros que hacen como sirenas de autos, como gatos, como perros, porque aprende a imitar. Pero si yo le enseño a mi loro a ladrar, ¿él lo va a hacer? Sí, va a ladrar, va a hacer el sonido. ¡Wow, wow, wow! Pero por más de que yo le enseñe al loro y aprende a ladrar, a gruñir, a gemir, a jadear como un perro, ¿se transforma en un perro? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es la de un perro. La naturaleza es la de un loro. Y él siempre va a actuar y se va a comportar como un loro. Para que él sea un perro, no es porque aprende a ladrar, tiene que haber una transformación, una metamorfosis en su cuerpo, en su naturaleza, y que de ahora pase por un proceso en que deje de ser un loro y se convierta en un perro. Es como esta oruga, que era un gusano, que después de prácticamente fundirse completamente dentro de una crisálida, dentro de un saquito, ahora se transforma en una mariposa. Eso se llama metamorfosis, cambia totalmente de naturaleza. Ahora, en el hombre pasa lo mismo. Mi naturaleza jamás me va a llevar a pensar de una manera correcta en cuanto a Dios, ni tampoco buscar a Dios. Pero cuando Cristo viene a mi vida, transforma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. El evangelismo, o mejor dicho, la salvación de una persona, no viene por aprender a ladrar como cristiano. No viene por venir a una iglesia y hablar y decir la bendición y que Dios te bendiga y a cantar alabanzas, inclusive bautizarse. Yo puedo pasar por esa escuela de la iglesia y hacer todas esas cosas, pero si no hay una transformación interior donde Cristo venga a mi vida y limpie mis pecados, nunca va a haber una transformación espiritual, una regeneración.
Por eso es importante que nosotros en el trabajo evangelístico tengamos en claro nosotros cuál es la condición de pecado del hombre. Porque si yo no entiendo qué es el pecado, ¿de qué se está salvando la otra persona? ¿De qué se salva? Si la persona no entiende que es pecador. Yo me acuerdo de esta ilustración. Decían, si tú estás en la playa con el agua hasta las rodillas y empiezas a gritar, auxilio, me ahogo, auxilio, alguien que me salve. Toda la gente te va a mirar y se va a matar de la risa. El salvavidas va a estar ahí y va a decir, señora, cállese, o sea, cálmese, ¿qué está hablando? Pero tú estás ahí desesperado, sálvame, sálvame, sálvame. ¿De qué te va a salvar? Ahora, si tú estás con el agua hasta el cuello, manoteando y gritando auxilio, ahí sí la gente te va a salvar. Pero hay personas que nosotros vamos y le decimos, tienes que aceptar a Cristo. Él te va a perdonar tus pecados y le empezamos a decir un montón de cosas. Y esta persona pide a gritos salvarse, pero él no cree que es pecador. Él cree que la sociedad me hizo así. Es que yo me enojo porque yo soy serrano y somos bravos los serranos. Es que yo me enojo porque así soy. Soy bravo. Y tenemos excusas. Pero mientras yo tenga una excusa, no voy a reconocer mi pecado y no voy a poder entender que necesito un Salvador. Entonces necesitamos, es urgente, es importante que nosotros hagamos a entender a la persona la condición delante de Dios. Ahora, ¿qué provoca este pecado? La separación de Dios. Entonces ahí viene el segundo punto que tiene que ver con cuál es la consecuencia o cuál es el destino, y es la condenación. La condenación o el castigo por el pecado es algo que la persona tiene que entender. Necesita entender que su condición hace que él viva separado de Dios. Ahora, esta es una frase muy mía que me ha creado varios conflictos a veces con algunas personas. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a predicar un evangelio de muerte y no de vida. No se me asuste todavía. ¿Por qué? Es que siempre le decimos a las personas, y cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Y cuando te mueras, ¿quieres ir al cielo? Y siempre estamos hablando del evangelio como algo que va a pasar, algo bueno que voy a recibir cuando me muera. Pero el evangelio no es cuando me muera, es ahora. Porque ahora puedo tener una relación con Dios, porque ahora puedo estar con Cristo, porque ahora puedo tener la bendición de Dios, puedo tener la comunión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora puedo disfrutar de los dones del Espíritu Santo, puedo disfrutar de la fortaleza de Dios en mi vida. El gozo de la salvación es ahora, no cuando me muera. Porque yo comienzo a vivir con Cristo. La pregunta más bien debería ser, ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Con Dios o sin Dios? Porque si tú vives sin Dios, tu vida va a ser un desastre siempre. Vas a ir de tumbo en consecuencia del pecado. Pero si tú vives con Dios ahora, vas a tener el poder de Dios en tu vida. Entonces la condenación no viene como un hecho futuro. Lo que dice la Biblia es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? ¿Va a ser condenado cuando muera? ¿Qué dice? A ver, ¿quién se sabe? Ya se condenó. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque la condenación ya está. La culpa o la consecuencia del pecado es algo que vivimos ahora. La vejez, el dolor de espalda, el dolor de muela, la muerte lenta que vivimos es consecuencia del pecado, es parte de la condenación. Nosotros vivimos en una sociedad caótica porque es parte de la consecuencia del pecado. Muchas veces a mí me han dicho, pastor, aunque no soy pastor, pero igual me dicen pastor,
¿Por qué mi hijo nace con esta enfermedad? ¿O por qué hay tantas personas que pasan por esto? ¿O por qué aquel niño, él no tiene la culpa? ¿Por qué vive así? No es por culpa de Dios. No es por culpa del niño, no es por culpa del padre. Es porque la naturaleza humana ya está condenada. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la naturaleza fue afligida por el pecado. Y esa es la consecuencia del pecado. Por eso dice ahí en Romanos que aún la naturaleza gime, está pidiendo la redención. ¿Por qué? Porque se quiere liberar de la condenación del pecado. Y la condenación del pecado no es algo a futuro, es real, es ahora. Entonces, cuando yo voy a hablar de evangelismo con una persona, cuando le voy a predicar el evangelio, tengo que dejarle en claro que está la condición delante de Dios es que el pecado hizo que se separe de Dios. Y lo que él vive hoy en día es consecuencia de ese pecado. Y ahí la pregunta es lógica. ¿Cuál sería la pregunta? A ver. Ya, estamos en estos dos puntos. ¿Cuál viene la pregunta que cae de cajón? ¿Cuál es la pregunta lógica acá? Ah, muy bien. ¿Y cómo soy libre? ¿Quieres ser libre? Vente a la iglesia. ¿Ese es el camino? Dame tus ofrendas y bautízate en el río Machángara. No sé, vamos allá a la laguna esta que te mueres de frío ahí en Cotacachi y ahí te bautizamos para que sufras y hagas un acto de sacrificio, de martirio para poder... No. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cuál es el corazón del evangelio? Pregunto. ¿Cuál es? Cristo. Ahí es cuando Jesús realmente tiene relevancia, realmente Jesús es importante. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es la que me salva. Y acá podemos discutir de teología y de apologética y tantas otras cosas, pero ¿por qué soy salvo? Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, y entiendo el concepto, ¿no? Pero ¿por qué soy salvo? Algunas personas dirán por amor, porque Dios me amó y me salvó. Sí. Otros dicen, no, yo soy salvo por fe, porque yo creí en Jesús. Sí. Pero lo que dijo mi hermano es cierto. Ese es el punto. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. La fe me hace alcanzar esa gracia. Pero la salvación es por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios me da. Yo no merezco ese regalo. Yo no merezco ir al cielo. Yo nací en una naturaleza pecaminosa, condenada por el pecado de Adán. Y sí, me fue imputado. Yo no hice eso, pero como raza humana todos pecamos en Adán. Es algo que a veces es difícil de entender o difícil de explicar, pero lastimosamente, como ellos pecaron, todos nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa. No es por acción, es por naturaleza. Así que yo fui imputado de ese pecado, yo merezco el castigo de ese pecado porque soy de esta raza, de esta naturaleza humana que está caída. Pero la gracia de Dios me envuelve, me cubre. Y Cristo vino y derramó su sangre, dio su vida, resucitó al tercer día para mostrar que la gracia de Dios me puede salvar. Y hasta ahí vamos bien. Ahora, si a esta gracia de Dios yo le comienzo a agregar cositas, ¿cuánto de agua necesitas para adulterar un vaso de leche? ¿Tienes ahí un vaso de leche recién ordeñado, con todas las bacterias y todo, con todas las pumitas? Yo me acuerdo que yo crecí en el campo, te cuento un poco algo de mi vida, tengo 10 hermanos, ¿sí? Yo soy el 10º de 11 hijos, y éramos 9 varones y 2 mujeres. La primera fue mujer y la última fue mujer, y en el medio 9 varones. Yo soy el 10º hijo, el 9º varón. Así que crecimos en el campo. ¿Sí? En el campo era bueno tener muchos hijos porque te ayudan a limpiar la chacra, a hacer todas las cosas, ¿no? Tenían de esclavos ahí. Entonces,
íbamos a ordeñar la vaca y traíamos esa balde de aluminio lleno de leche. Y había una vecina que vendía leche. ¿Qué hacía ella? Ponía agua en el balde antes de comenzar a ordeñar. Y claro, en vez de sacar 5 litros, sacaba unos 7 litros. Pero había 2 litros de agua dentro del balde. Entonces te vendía leche adulterada. ¿Cuánta agua necesito para adulterar leche? 1 gota. Químicamente dejó de ser puro. Químicamente dejó de ser lo que era. ¿Por qué? Porque le agregué un chichirichín de agua. Ah, pero el agua es transparente, no cambia nada, no le afecta, no le cambia el sabor. Está bien, pero ya no es puro. Cuando nosotros hablamos con una persona del Evangelio y le decimos, tienes que aceptar a Cristo, y una vez que aceptes a Cristo, ven a la iglesia, lee tu Biblia, bautízate, son hábitos piadosos, está bien. Pero si yo le hago entender a la persona que para poder mantenerse en salvación necesita cumplir con estos requisitos, le estoy agregando agua a la leche. Cuando yo le digo, pero si tú te aceptas a Cristo, tienes que bautizar. Si hay un mandato, estoy de acuerdo, es parte del proceso de la educación cristiana. No estoy diciendo que eso no debe ser así, pero si yo estoy poniendo eso como una condición, la persona en su mente siempre va a pensar que tiene que pagar, porque nada es gratis en la vida. Y piensa que de alguna manera tiene que pagar. Yo he escuchado a cristianos decir, es que cuando venga Cristo y se lleve a su iglesia, yo creo que la iglesia va a tener que quedarse por lo menos unos añitos en la tribulación para que sufra un poco, porque los cristianos de hoy en día no sufrimos nada. Así que Dios nos tiene que hacer sufrir para que valoremos la salvación. Eso no dice la Biblia. Pero eso dice nuestra conciencia, que siempre está tratando de alguna manera castigar el pecado. Nosotros siempre buscamos castigar antes que dar gracias. ¿Saben por qué? Fíjense, acuérdense este momento en la vida de Jesús. Jesús está con sus discípulos habían salido a predicar y todo, hacían milagros y volvían ahí todos contentos con Jesús, hechos los bacanes, los chéveres, y de pronto Juan y Andrés le dicen, Señor, fuimos allá a una ciudad y no te quisieron recibir. ¿Pedimos que caiga fuego del cielo? Ellas se creían Elías, ¿viste? O sea, ya creían que, a ver, acá, Kamehameha, ¿sí? O sea, como que voy a agarrar y a Dios decirle, a ver, Señor, este señor acá, mire, este hermano todo tatuado, con arete. No, Señor, ¿sabes qué? No quiere aceptarte. Que se vaya al infierno de una vez. No se quiere bautizar, que caiga de la gracia, que mejor se vaya al infierno. O sea, siempre estamos con esa tendencia a querer traer justicia, a traer castigo. Pero la justicia de Dios es diferente a la nuestra. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes no conocen el espíritu que tienen. No están entendiendo el plan, la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir que yo no merecía absolutamente nada y de todos modos Él me amó y me salvó. Pero cuando yo le agrego algo como ir a la iglesia, guardar el sábado, circuncidarte, no comer chancho, no comer camarón, no comer nada rico, no sé, tener que vivir de una manera asceta, alejado de la comunidad, de la sociedad, y todas esas cosas. Si yo ya estoy poniendo eso como un condicionante de la salvación, estoy distorsionando la salvación. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice ahí en Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó? ¿Cómo fue que ustedes empezaron a distorsionar el evangelio? Si alguno viene con otro evangelio, así sea un ángel, así sea uno de nosotros, y llega a decir algo diferente a la obra de Cristo, sea anatema, ese merece ser condenado. ¿Por qué? Porque está distorsionando la gracia de Dios. Vamos a un panorama bíblico, a un contexto bíblico. Quiero traer esto de la memoria a ustedes. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué?
porque golpeó la piedra cuando no tenía que hacerlo. Ahora, esto no quiere decir que Dios te va a mandar al infierno porque no hiciste algo que Dios te dijo que hagas, ¿sí? Lo que quiero traer como figura es de que lo que hizo Moisés es distorsionó quién era Cristo. Cristo era la roca. Y sí, en un momento la roca tuvo que ser golpeada porque fue muerta en una cruz. Fue clavado en una cruz, fue latigado, tuvo una corona de espinos, le atravesó una lanza en su costado y ahí estaba esta roca siendo quebrada para que pueda fluir agua y venir agua de salvación a todos nosotros. Pero hoy en día, ya siendo salvos, ¿Cristo tiene que volver a morir? ¿Tiene que volver a ser golpeado? No. La bendición de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, el perdón de Dios para mi pecado actual, de lo que yo vivo hoy en día, no tengo que volver a crucificar a Cristo. Por eso dice ahí en el Nuevo Testamento, si yo vuelvo atrás, si yo cometo un pecado, ¿voy a volver a sacrificar a Cristo? De ninguna manera. No puedo. Y me queda esta sensación de culpa, porque pequé siendo que tenía la gracia de Dios, volví a pecar, pero ya no puedo volver a crucificar a Cristo. Y Hebreos dice, así como la sangre de los toros y de los machos cabríos eran necesario para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué quiere decir acá? De que yo tengo una conciencia sucia. Yo ya no necesito que Cristo me limpie el corazón de mis pecados, como cuando le hablamos a los niños. No necesito que Cristo muera nuevamente en la cruz. Necesito que Dios limpie mi conciencia. Porque mi conciencia sucia del pecado me va a condenar una y otra vez. Y no tengo la posibilidad o la capacidad de servir a Dios porque estoy atado nuevamente por el pecado. Y si Cristo me limpia mi conciencia, voy a poder tener la libertad de servir al Dios vivo. ¿Se entiende? Entonces, la obra de Cristo es lo que me libera de la esclavitud del pecado. No eliminó el pecado. Ojo, no es que vamos a aclarar esto. En un momento, cuando Cristo redima todas las cosas, el pecado ya no va a tener ningún tipo de ejercicio sobre el hombre. Pero hoy en día, Cristo me quitó esa esclavitud, eso que me tenía atado al pecado. Y yo pecaba por naturaleza. Como era perro, ladraba. Porque esa era mi naturaleza. Era actuar y comportarme como un perro. Porque esa es mi naturaleza. Pero ahora Dios me transformó. Y tengo una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es en Cristo. Porque estoy en Él. Y entonces en esta nueva naturaleza yo me voy a comportar y voy a vivir, como dice Romanos, con la mente de Cristo. Con un pensamiento divino, con un pensamiento que Dios me da. Una persona natural, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? No puede entender las cosas espirituales de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. Dice ahí también en el Nuevo Testamento, Pablo decía, una persona sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, no puede y no quiere y no puede obedecer a Dios. Porque su naturaleza va a estar siempre en contra de Dios. Pero una vez que viene Cristo a mi vida y el Espíritu Santo de Dios me transforma, me regenera, entonces comienzo a vivir como un hijo de Dios. Porque estoy en Cristo. Entonces, la obra de Cristo no fue un hecho único en la historia, sino que es algo que transforma mi vida cada día. Cada día me está llevando a una transformación. Me limpia de mi pecado, me purifica, me hace crecer, me hace entender el plan de Dios, algo que una persona sin Cristo no puede hacer. Ahora, teniendo todo este poder, todo este combo, todo este paquete tan lindo, tan bueno, la vida eterna con Dios, el poder de Dios para poder atravesar cada circunstancia, la sabiduría de Dios, el control de Dios sobre tu mente, sobre tu cuerpo. Ahora tú decides pecar o no.
Una persona que una vez escuchó a un predicador decía, si tú robas o mientes, no estás pecando, estás siendo estúpido. Perdón por la palabra, pero decía, estás haciendo una tontería. Porque tienes el poder de Dios para no hacerlo. Pero lo estás haciendo por gil, por tonto. Porque quieres, no porque tu naturaleza te lleva, sino porque tú decidiste hacer eso. Entonces necesitamos el control del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que produzca estos frutos, este fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todo eso produce el Espíritu Santo. Entonces aquí volvemos a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de cajón aquí? ¿Quieres esta vida o quieres esta vida? ¿Cuál es la vida que quieres? Tú dices, bueno, yo quiero esto. Entonces dile sí a Dios. Más o menos en los años 65, 70, hubo un movimiento en Estados Unidos y en otros países acerca del evangelismo. Y ahí se implementó este concepto que nosotros lo heredamos y ya lo tenemos como algo impregnado, que es este tema de aceptar a Jesús, de hacer una oración de fe. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido que entres en mi vida, que perdones todo ese verso. Desde ahí viene pero antes en la historia no había eso. ¿Eso quiere decir que antes de esto la gente no se arrepentía de sus pecados y no aceptaba a Cristo? Claro que sí. El problema es que nosotros hoy en día, como todo en la vida, tratamos de encontrar fórmulas, recetas. Y si tú hiciste esta oración, eres salvo. Y si no hiciste esta oración, no eres salvo. Porque le encontramos una fórmula, me da seguridad la fórmula. Yo estoy seguro de que usted aceptó a Cristo, ¿por qué? Porque ladró, ¿sí? Repitió como lorito esta frase de salvación. Que puede ser que lo haya hecho de una manera muy genuina, no estoy juzgando eso porque yo no puedo saber qué sintió, pero también puede ser que simplemente lo repitió y que no entendió y que no aceptó realmente a Cristo, sino que simplemente lo dijo. Y claro, al escuchar yo eso, digo, bueno, está bien, ya está salvo. Ya es salvo. Después vamos a ver con Pablo acerca de cuando te dicen, sí, yo soy salvo, y te dan toda la respuesta y dices. Pero a lo que quiero llegar, el punto aquí es que la persona tiene que pasar por este proceso de entender la condición, de saber cuál es la condenación y que él conozca que tiene una opción, que es depositar su fe en Cristo. Si lo quiere hacer, perfecto. Si quiere orar, ayúdale a orar. Si no quiere orar, no le obligues. Porque la obra de salvación no la hago yo. Yo soy el canal por el cual debo evangelizar, debo proclamar el evangelio de Cristo. Pero el que hace la obra de salvación es Cristo mismo. La Trinidad entra en juego porque dice la Biblia que el Hijo dio la vida, su sangre derramó en la cruz, el Espíritu Santo te convence de justicia, juicio y pecado, y el Padre te acepta cuando tú decides poner tu confianza en Dios. Creerle a Dios. Yo creo que lo que Dios está diciendo es real. Yo creo que lo que Dios está diciendo es la verdad y yo me sujeto a eso. Acá, y con esto termino, quiero darte simplemente un concepto de, vamos a poner 4 aquí, vamos a llamarle aceptar, ¿sí? Para tener un concepto claro. Aceptar a Cristo. Pero acá te quiero dar un concepto de confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es decir lo mismo que dice Dios. Esa es la confesión. La confesión es estar de acuerdo con Dios. Confesar no es contarle a Dios lo que yo hice. Dios ya sabe. Él lo supo antes de que yo lo haga. Él sabía que yo iba a pecar. La confesión de un pecado no es venir y decirle, Señor, ¿sabes qué?
Sí, yo mentí, pero lo que pasa es que mentí es porque tenía miedo y porque estaba asustado ahí estoy poniendo 10.000 excusas. Estoy justificando mi acción. Cuando yo confieso un pecado, estoy diciendo lo mismo que dice Dios acerca de ese pecado. ¿Qué pasa si yo pongo aquí como un pecado mentir? ¿Qué dice Dios acerca de la mentira? Dios dice que es un pecado. ¿Por qué es un pecado mentir? Todos los pecados tienen algo en común. Atentan contra la persona de Dios. ¿Dios qué es? Dios es verdad. Y mentir va en contra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son mentirosos y mienten desde el principio como vuestro padre, el diablo. Cuando yo miento, estoy reproduciendo el carácter del diablo, no el carácter de Dios. Voy en contra de Dios. Me opongo a Dios, porque Dios es verdad. Entonces, cuando yo miento y digo, ay Señor, perdón porque mentí, no es simplemente decir, es que yo le mentí a mi esposa, o yo le mentí a mi jefe, o yo le mentí a mi hermano. No, es decir, Señor, la mentira es pecado. La mentira te ofende, la mentira va en contra de Dios y yo soy culpable y responsable de haber mentido porque yo lo hice. Eso es confesar, es admitir la responsabilidad del pecado. Yo soy el que hizo eso, no por influencia de otra gente, no porque, sí, puede ser que las circunstancias me llevaron, pero al final del día, el que tomó la decisión de mentir o de pecar fui yo. Nadie más. Ah, es que mi jefe es un pesado. Ah, es que mi esposa está loca. Ah, es que mi esposo es bravo. Ah, es que mis hijos son desobedientes. Eso no tiene ningún argumento delante de Dios. Delante de Dios, Dios te dice, ¿qué hiciste? Mentí, pequé. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Ahora, cuando yo me pongo de acuerdo con Dios y confieso mi pecado, ¿qué merece este pecado? Castigo, muerte. Pero la gracia de Dios me otorga perdón. Entonces yo vengo delante de Dios y me desarmo y le digo, Señor, yo pequé. Yo hice esto. Yo hice lo malo. Yo soy responsable. Solo te puedo pedir que me perdones. Porque yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo venir con corderos y borregos a sacrificar acá porque no hay más sacrificios. Solamente puedo venir y humillarme delante de ti y pedirte perdón. Y la gracia de Dios sobreabunda sobre mi pecado. Entonces, esto es la clave del evangelismo. Yo sé que ustedes pueden tener 12 botellas de leche, 10 pasos, 13 no sé qué cosa, 5 leyes, 5 escalones, la cadena, lo que sea. Ve, hay 10.000 métodos de evangelismo. Pero esos son métodos, ya vamos a hablar de eso. Pero el concepto, la raíz, el sumo del evangelio es este. Quizás tú puedes ir colocando versículos acá. Yo no te di muchos versículos, pero tú te sabes los otros versículos. No importa cuál versículo uses. El punto es este. La condición del hombre, la condenación, el castigo, la consecuencia de este pecado, de esta naturaleza, la obra de Cristo y obviamente la opción de ahora vivir bajo la gracia de Dios o seguir viviendo en la condenación. Ahí cada uno, si quieres bien y si no, yo no soy responsable de tu decisión. Yo soy responsable de comunicarte el evangelio. Jeremías decía, Dios le dijo a Jeremías, si tú te callas, la muerte de estas personas van a venir sobre tu cabeza. Pero si tú le hablas y ellos no rechazan tu mensaje, tú eres libre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros tenemos la responsabilidad, la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Si la gente acepta a Cristo o no,
no puedes hacer nada. Puedes insistir, puedes continuar al lado, estar siempre atento, siempre dispuesto a que cuando necesite ayuda, acudir con la palabra de Dios. Pero al final del día, esa persona va a dar cuentas a Dios por su decisión. Y tú vas a dar cuenta a Dios por tu decisión. Quiero terminar solamente con esta frase. Cuando cruces esa puerta, tú vas a saber perfectamente a dónde vas a ir. Si al cielo o al infierno. Si tú vas a salir de este lugar con Dios o sin Dios. Porque yo, como te dije, yo no sé si tú eres un hijo de Dios. Yo asumo que sí, estás en una iglesia. Pero lo que yo sí sé es que yo un día pasé por este proceso y yo hoy vivo bajo la gracia de Dios. Y si tú quieres vivir bajo la gracia de Dios, lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, yo quiero estar bajo tu gracia. Yo creo en ti y acepto por fe a Jesús y que Él me limpie de mis pecados. Esa es la única forma de poder llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra forma. Así que bueno, terminamos con la primera parte. Vamos a tomar un pequeño receso de unos 5 minutitos y luego vamos a continuar. Así que levántense, estírense, sacúdale, pregúntale al de al lado si es salvo o no. Evangelízale. Gracias. Cantaré de tu amor, Señor, por siempre.